Cuando la noche se rompió por primera vez sobre la colonia, no fue con estruendo de cañones ni con la elegancia de una invasión organizada, fue con risas que sonaban como interferencia en un receptor. La risa era un patrón, una serie de pulsos que los analistas humanos llamaron broma por costumbre, hasta que la risa quemó la antena más cercana y la tarde se volvió mapa de carbón. Desde el observatorio de la estación, el comandante Marcos Varela vio por primera vez la arquitectura de la enemiga, un entramado de nodos que colgaba sobre el planeta como una red de pesca cósmica. Cada hilo alimentado por algoritmos que trituraban tiempo y materia. La colonia respiraba detrás de muros apilados con escombros de fábricas. Había mujeres y hombres que trabajaban como quien reza, con manos calladas, con la rutina como plegaria, pero el ritmo se había roto. Las comunicaciones caían en intervalos. Un enjambre de sondas alienígenas escudriñaba la atmósfera a distancias que los humanos apenas podían catalogar. Marcos había visto batallas, cinturones mineros arrasados, estaciones orbitales rendidas, planetas que se convirtieron en sombras. Aún así, en esa noche, la autoconfianza humana se despellejó con extraña rapidez. El puesto de comando era una caja de acero refrigerada por ventiladores que luchaban con polvo de ceniza. Sobre la consola principal, una fotografía plastificada guardaba la sonrisa de un niño con helado en la esquina de un parque, la imagen pegada con cinta sobre un panel con gráficos de carga térmica. La foto lo llamaba de un modo que las órdenes no podían. Era un ancla, la prueba humilde de un porqué. Los sensores registraron un cambio, la red enemiga no solo atacaba con misiles o drones, sino que leía y reescribía los procesos de las máquinas. Un satélite de comunicaciones, etiquetado en los antiguos planos como Legacy, volvió a encenderse con una risa digitales, su firmware parecía burlarse de los parches humanos. Para la gente del puesto, esos eran chistes que erosionaban la lógica. Para Marcos, era una amenaza que buscaba la médula, convertir la infraestructura humana en su propio lenguaje. La oscuridad pesó como una losa. Las voces del comedor, que antes eran rumor de cuchara y charla, cedieron a un silencio mecánico. A la distancia, las luces de las defensas se apagaron una a una, como si el planeta exhalara resignación. Los veteranos hablaban en cifras, los jóvenes, en preguntas. Marcos se movía entre ellos con un paso que conocía las estaciones de pérdida. El deber era una costura vieja y firme. Sus decisiones ya no eran solo tácticas, eran votos. La red alienígena, pequeña al principio pero voraz, comenzó a cercar la colonia. Los drones incendiarios perforaban los contenedores de alimentos, los sistemas médicos reportaban errores en los implantes prostéticos, los vehículos autonomizados fallaban en medio del terreno. La tecnología humana resultó ser buena para sobrevivir en condiciones normales, pero imperfecta frente a una entidad que tenía el tiempo de observar e ironizar. Los ingenieros, sus manos manchadas de aceite, descifraban códigos que parecían burlar la causalidad. El mensaje llegaba claro: nos han visto como reliquia, y se hasta reían, hasta que la risa dejó de ser broma. La gente fuera de los muros observaba con gesto de cínica esperanza. Algunos oraban en secreto, otros guardaban su comida con manos que temblaban. En el centro, Marcos respiraba con el ritmo de un motor detenido que prima por reencender. Había empaque en sus pasos que hablaba de vidas pasadas, misiones, pérdidas, estrategias fallidas. No era un héroe con epíteto. Era un comandante que había llevado a hombres a funerales y había aprendido la geometría de la soledad. Por la madrugada siguiente, la colonia recogió a sus muertos. No hubo desfile, no hubo himnos. Solo se escuchó una vieja canción en un reproductor portátil que alguien dejó girar en la sala de máquinas, una tonada que había sonado en una celebración años atrás, ahora ahogada por el ruido de metal. La música, una voz agrietada que cantaba de amores y pescadores, se convirtió en un recuerdo ritual. Los que sobrevivían la cantaban con la boca cerrada para no dar a conocer que temblaban. Fue un eco que se pegó a las paredes, como si la memoria misma necesitara vibrar para no ser asesinada. La primera noche concluyó con la decisión tomada:
No pedir más ayuda a un cosmos que respondía con sonrisas alienígenas, sino responder con algo que los alienígenas no habían previsto. La determinación humana de sacrificar lo propio para destruir su red. Era una idea brusca y terrible. Marcos la sintió como un cuchillo que se abría entre las costillas, pero también la sintió como una brújula. La furia humana no pide permiso. Los días que siguieron se llenaron de una actividad febril y rigurosa. Construirían una válvula de muerte para la red, un conjunto de nodos humanos improvisados que, al sincronizarse, emitirían un pulso lógico capaz de reescribir y colapsar la topología enemiga. Requería piezas que la colonia no tenía de sobra, matrices de memoria antiguas, chips encapsulados, cables de fibra recuperados de satélites rotos, y sobre todo, paciencia para corregir errores humanos. Era labor de relojeros desesperados. Marcos organizó grupos, los que recuperarían los componentes desde fuera, los que montarían la red de contramedidas en los hangares, y los que aguantarían la línea para darles tiempo. Hubo Yang, y hubo Jin, hubo piezas de tecnología antigua que los alienígenas habían menospreciado, y que ahora eran palancas para la rebelión. Los ingenieros trabajaban con viejos núcleos de datos, antiguas computadoras que los extraterrestres habían tildado de reliquias, y las repararon como quien sutura una herida. Desde su perspectiva, las risas alienígenas se volvieron desdén y luego temor. En el comedor, entre metal y vapor, un técnico puso una vieja fotografía sobre una mesa, era la misma imagen del niño, recortada de una tarjeta de cumpleaños. La fotografía no era propaganda, era promesa. La promesa que Marcos había hecho a la mujer que no pudo salvar en un ataque anterior, volver con algo que justificara las pérdidas. No era un juramento retórico. Era un voto con barro en los puños. La pérdida marcaba los rostros. Un equipo de reconocimiento no volvió de su salida, sus transmisiones terminaron con un mapa estático y una última coordenada de emergencia. Los nombres que antes eran murmullos en listas administrativas pasaron a ser lápidas improvisadas en la pared del taller. La colonia aprendió a realizar pequeñas ceremonias para cada desaparecido, arreglar la radio en el nombre de alguien, dejar una taza con el emblema de su unidad sobre un bloque de hormigón. No había espacio para el sentimentalismo florido, las emociones eran instrumentos de supervivencia y no ornamentales. Mientras tanto, el enemigo actuaba con una lógica precisa y cruel. Los nodos alienígenas no solo destruían, modificaban. Reescribían mapas logísticos para que Kenboís volvieran en bucle. Corrompían la memoria de los servidores de la colonia con imágenes intercaladas de sus propias redes, creando dudas. Se trataba de una entidad que planeaba absorber el conocimiento humano o de una fuerza que quería simplemente observar la forma en que los seres vivos se organizan para morir. La respuesta importaba poco. Lo que importaba era que la comunidad se cohesionaba en torno a una única meta, tocar la red donde doliera. La operación tenía matices morales. El plan que discutían en el puente no hablaba solo de códigos. Hablaba de usar la propia atmósfera y la infraestructura planetaria como parte de un arma. En términos prácticos, detonaciones controladas de energía que, al desestabilizar los enlaces del tejido alienígena, también desatarían pérdidas colaterales en la biosfera. Era un cálculo de daño, salvar a la especie o salvar el planeta. La promesa que algunos habían hecho a sí mismos antes del amanecer, si es necesario, que mi nombre se borre para que otros vivan, resonó con el ruido de los ventiladores. Marcos no era joven. Tenía las manos gastadas por manuales de reparación y por apretones de seres muertos. Pero su mente todavía podía trazar estrategias en 3 dimensiones, todavía podía imaginar patrones de pelea y pérdida como quien lee una partitura. Decidió que la operación sería una maniobra en capas, una primera ola para distraer y contener, una segunda para infiltrar nodos falsos en la red enemiga, una tercera. La detonación coordinada que explotaría la compatibilidad perversa del sistema alienígena. Todo debía ser perfecto y todo dependía de un azar calculado. Los preparativos técnicos fueron una lección de humildad.
Se ensamblaron matrices de memoria en jaulas blindadas, los computadores antiguos se redescubrieron como templos de resistencia. Algoritmos humanos empezaron a hablar en lengua binaria con las máquinas como si pidieran permiso. La vieja canción que se repetía en la sala de máquinas empezó a volverse símbolo, antes de la acción podían oírla, y durante la noche servía para recordar que habían sido algo más que soldados. Un día, durante pruebas, una sobrecarga arruinó una parte del generador principal. El comedor perdió calor. Un equipo médico improvisó mantas con trozos de plástico y aislamiento. Un joven técnico llamado Luis se atascó entre los restos del generador y perdió la movilidad de su brazo en el proceso. La herida puso carne en la decisión, el precio era palpable. Nadie podía pretender que la victoria fuera limpia, la victoria sería sangre y chatarra y nombres olvidados. Al mismo tiempo, se preparó la logística de evicción, rutas para los civiles, depósitos de suministros ocultos, códigos de evacuación. Todo esto bajo la sensación constante de que los alienígenas escuchaban los patrones de la vida humana con curiosidad matemática. Los comunicadores llevaban pequeñas pantallas donde aparecían frecuencias amigas maltrechas, la columna de texto parpadeaba con coordenadas mientras alguien pintaba con mano temblorosa la palabra viva en una placa oxidada. La promesa, dicha en la sombra de aquella madrugada, no dejaré que tu sonrisa se convierta en ceniza, empezó a tomar forma como un mapa operativo. Marco la guardó en secreto, no como un secreto mezquino sino como un contrato que no podía romper. No habría victoriosas declaraciones, solo un acto que, si tenía éxito, sería quieto y tremendo. La furia humana no pide permiso. La ejecución comenzó con una calma que parecía prueba de una voluntad severa. Las primeras salvas tenían la vocación de distraer, lanzadores de chatarra incendiaria que estallaban en donde los sensores detectaban nodos secundarios. Generadores de frecuencias con patrones aleatorios que obligaban a las ondas enemigas a reajustarse. En la superficie, columnas de humo servían de cortina mientras equipos de cabida humana salían a cometer lo impensable, soldar motores en vehículos incapaces, recablear sensores huérfanos, preparar cargas de precisión. Cada avance era una mueca de dolor. Los tanques adaptados crujían bajo el peso de equipos improvisados. En un carro blindado, la foto del niño ya no era simplemente una imagen, era una fuerza que movía palancas. Marcos la miraba a ratos y, en esos instantes, se volvió invadido por la voluntad de justificar el sacrificio. Había momentos en que pensaba en la mujer a quien no regresó, en las palabras que no dijo, y en el juramento en la mañana, que no sería en vano. El enemigo respondió con selectividad. No era una contraofensiva masiva, sino punzante y clínica. Un nodo en una ciudad satélite explotó en luces cian y violeta, otro nodo comenzó a replicar patrones de voces humanas para provocar confusión. Las ondas, en su estudio, colocaban trampas lógicas que convertían los mapas en espejos. La guerra se volvió una batalla por sentido. ¿Cómo distinguir un mensaje humano verdadero entre capas de resonancia que imitaban la humanidad como un eco mecánico? En una incursión nocturna, un escuadrón encontró una instalación enterrada donde la red alienígena cultivaba réplicas de fauna local con piezas integradas de tecnología. La escena tenía algo de laboratorio itinerante, animales mecánicos con ojos de fibra óptica, pequeños engranajes sustituyendo nervios. El equipo regresó en silencio, con la punta de los dedos marcados por aceite y una repugnancia que traducía la invasión en algo íntimo. Había crueldad, sí, pero también la falta de entendimiento por parte del invasor, un intento de catalogar la vida y apropiarse de ella como objeto de estudio. A medida que la operación se acercaba al corazón de la red, el sacrificio cobró nombres. Un grupo voluntario se quedó a modo de retén en una estación de recarga para asegurar el corredor de extracción. Sabían que no saldrían, sabían que sus nombres serían recitados después como lista de deudas. La columna de restos que dejaban detrás era una prueba, la decisión de dar tiempo a los demás podía leerse como un poema de sal y metal. Marcos vivió días en los que el tiempo se reducía a una sucesión de microdecisiones,
cuando enviar una carga, cuando forzar un empalme, cuando aceptar que un compañero no volvería. Sus movimientos eran metodológicos, pero por debajo de la técnica había una corriente de memoria. Recordó la canción vieja, y como su madre la tarareaba en una cochera oxidada de su infancia. Recordó la promesa antes del amanecer, su boca formando palabras que luego se convertirían en planes de muerte controlada. La memoria alimentó su voluntad, se transformó en una lente con la que veía cada cálculo. En la redacción del ataque final, los ingenieros montaron una vulnerabilidad, una instrucción que sería aceptada por la red como mejora, pero que en realidad actuaría como una bisagra de autodestrucción. Esa instrucción, diseñada por manos humanas, explotaría la capacidad de la red para reescribir sus propias conexiones. Era brillante, porque se usaba la lógica enemiga contra sí misma. Era también un acto de fe, ¿y si la red era más allá de guardias? ¿Y si su arquitectura no podía ser engañada? Aún así, no había alternativa práctica. En la noche anterior a la ejecución, la colonia organizó un ritual sin nombre. No hubo sacerdotes ni líderes, hubo momentos. Gente recostada en las cubiertas, juntando manos como si amasaran pan. Un silencio profundo, en el que cada respiración resonaba como un latido múltiple. La vieja canción volvió a sonar, pero esta vez con voces que no parecían recordar la letra pero que lo decían todo en el modo en que se sostenían mutuamente. Fue un testamento de la fragilidad que aún se niega a postrarse. A las primeras luces, los equipos partieron. Un grupo liderado por Marcos se trasladó hacia el nodo central que supervisaba la red principal. La aproximación fue calculada, escuadras pequeñas, blindaje improvisado, y la decisión explícita de intentar infiltrar la instrucción dañina a través de una puerta que simulara una actualización. La maniobra requería que el vehículo central llegara lo suficientemente cerca del núcleo para transmitir la secuencia de bits. La transmisión debía ser simultánea en decenas de puntos para crear el efecto de cascada. En el trayecto, los mensajes de la red empezaron a cambiar. De bromas a advertencias, de advertencias a voces que intentaban imitar amigos y familiares. Los equipos que escuchaban las emisoras sintieron por un instante que la red trataba de negociar. Era un acto de manipulación que buscaba desgastar la moral humana. Mientras tanto, los sensores mostraban que la malla alienígena había empezado a replicar sus defensas de forma orgánica, como si la red aprendiera de las tácticas humanas casi en tiempo real. El convoy atravesó una planicie arrasada. El cielo ardía en tonos rojizos. Explosiones en la distancia levantaban nubes que consumían la luz. El tanque que llevaba el equipo principal tuvo una fuga en uno de sus sistemas eléctricos. Reparaciones de último minuto sellaron el problema, pero dejaron un sabor metálico en la boca de todos. El comandante se acercó al panel donde la fotografía del niño estaba pegada con cinta quemada y la presionó con la punta del pulgar, como quien pide fuerza. El gesto no era teatral, era una recarga de voluntad. La furia humana no pide permiso. La ejecución fue una sinfonía de violencia técnica. En el momento acordado, los nodos humanos comenzaron a transmitir la instrucción como si fuese un parche de mejora. Al principio, la red alienígena recibió el código con curiosidad, integrándolo como un refinamiento de su estructura. Luego, como un tumor que encuentra su propio alimento, la instrucción comenzó a ocupar más espacio del asignado, replicándose, propagándose por rutas que la propia red había enseñado a sus defensas. Los ingenieros humanos observaron los monitores con el aliento contenido, la cascada se estaba formando. El enemigo reaccionó con una violencia que parecía primaria en su forma, estallidos de energía que arrancaban paneles de hormigón, stokes lumínicos que enviaban ondas de plasma hacia el cielo. Los drones que antes patrullaban tranquilos se convirtieron en coágulos de chatarra incendiada. La red, al sentir la corrupción interna, trató de cerrarse como una herida que se contrae. Pero la humana era una herida distinta, un bisturí que buscaba hacer cortar para sanar a los restantes. La transmisión central fue realizada desde un núcleo improvisado en la parte trasera del vehículo de Marcos.
Sus manos, sucias y marcadas por antiguas quemaduras, teclearon secuencias gigantescas y las envió. En el momento de mayor tensión, las pantallas mostraron la primera reacción, nodos que empezaban a reescribirse de forma errática, luces que parpadeaban con un ritmo que no pertenecía a ninguna lógica anterior. Y entonces la red comenzó a sangrar bytes, pequeñas anomalías se volvieron grietas, y las grietas se extendieron metódicamente. El precio fue inmediato. La respuesta alienígena incluyó el lanzamiento de una onda de pulso electromagnético que desestabilizó todo equipo sin aislación. El generador central de la colonia recibió un golpe y el mundo se sumió en una oscuridad que bruñía los sentidos. Las alarmas se convirtieron en una sinfonía de pitidos intermitentes. En esa oscuridad, los soldados gravemente heridos llamaron a los vivos con manos que resonaban en el hollín. Uno por uno, voluntarios murieron sosteniendo puertas, cubriendo a sus compañeros. Las cámaras mostraban a figuras inmóviles, y detrás de ellas, destellos de luz que marcaban la caída del cielo. Marcos vio caer a 2 hombres que lo habían seguido por años. Sus cuerpos parecían ceder como carcasas vacías. La furia humana se transformó en un grito que no necesitaba palabras. La venganza, para aquellos, no era un modo de justicia, era una expresión elemental, apagar la risa que los degradaba. Bajo el peso de la pérdida, Marcos apretó la secuencia de manera más feroz, como quien escribe una última página. La detonación de la red no fue una explosión visual en el sentido clásico, fue una desintegración lógica que tuvo manifestaciones físicas. Un kernel de la red, al colapsar, liberó energía que perturbó la atmósfera local, auroras de color nunca vistos se enroscaron sobre el horizonte, lanzando descargas que abrían hoyos en las capas de nubes. Los nodos alienígenas comenzaron a fragmentarse, sus haces de información convertidos en lluvia de partículas. Algunas ondas cayeron en parada y ardieron como insectos, otras, al perder su sincronía, estallaron en cascadas de luz. La colonia fue golpeada por efectos colaterales, incendios que atajaron cultivos, pérdidas de presión en invernaderos, heridas en quienes estaban expuestos sin la debida protección. La detonación también afectó ecosistemas cercanos, aves y poblaciones locales sufrieron daños. Era una victoria que llevaba la factura de una cuenta dramáticamente alta. En medio del cataclismo, una imagen se repitió en la mente de Marcos, la foto del niño en el panel del tanque, sosteniéndose como un faro. Recordó la promesa hecha antes del amanecer, proteger lo que quedara. Comprendió que la victoria sería un tipo de sacrificio ritual, la especie ganaría espacio para respirar, pero el planeta tendría cicatrices nuevas. En ese instante, la memoria del niño dejó de ser solamente recuerdo, se transformó en un nombre que justificaba esa ruptura. La red Groggy se reconfiguraba como si intentara volver a morder, pero sus dientes estaban rompiéndose. Por momentos, la humanidad percibió una sensación nueva, el silbido de la interferencia bajando sin poder sostenerse. Las ondas caían sin coordinación, las luces enemigas se apagaban por secciones, y la pantalla principal del aparato de Marcos mostró la palabra null en varias columnas de código. Un silencio digital que sonó como una campana. La agonía final de la red fue acompañada por sacrificios humanos que merecían memoria. Un equipo de retención se inmovilizó en el perimetral de entrada para sostener la señal suficiente mientras la transmisión culminaba. Ellos sabían que no saldrían. Sus últimas transmisiones eran breves, peticiones para que el comandante cuidara de la familia del caído, o que plantara la foto del niño sobre una tumba improvisada. Esas palabras llegaron como monedas brillando entre la ceniza. Marcos las recibió como si fueran órdenes simples, y obró en consecuencia. Cuando la última franja de la red se deshizo, el efecto fue casi silencioso. No hubo trompetas, solo un zumbido que disminuía hasta quedar en la nada. Por un momento, la gente miró el vacío, las manos bajaron, algunos se abrazaron en esquinas de cemento. No hubo triunfalismo. Había, en cambio, una dignidad húmeda, un reconocimiento de que habían realizado algo terrible y, sin embargo, necesario.
La canción vieja sonó otra vez en los parlantes dañados, esta vez más clara porque los ruidos ajenos se habían ido. Era la misma melodía, pero ahora con la textura de un himno improvisado. El comandante, cubierto de polvo y sangre, se apoyó en el borde de un panel y permitió que la canción lo atravesara. En el repliegue, colocó la foto del niño en la tierra, con la cinta chamuscada. Fue un acto pequeño y también eterno. La furia humana no pide permiso. El amanecer que siguió no fue puro. Tenía manchas de humo, era una aurora con heridas, un sol que no lograba limpiar todos los escombros. Sin embargo, había una línea contra el horizonte donde se percibía un brillo distinto, la red enemiga ya no dictaba la luz. Los supervivientes emergieron con pasos que titubeaban entre el alivio y la pena. La colonia estaba rota, pero activa, la gente movía escombros y buscaba agua, y el tacto de ello les devolvía una forma de sentido. La pérdida era digna y delgada. Se sembraron nombres en la tierra con pedazos de metal, se ataron trozos de tela a postes, en la pared del taller, alguien escribió la lista de los que no volverían. Las memorias de la promesa se convirtieron en ritual, la foto del niño quedó junto a otras imágenes, pequeños santuarios improvisados que hablaban de víctimas con rostros concretos. Nadie intentó embellecer lo hecho. El futuro era una tarea de reconstrucción ardua, no una postal. Pero había una semilla de narrativa, los archivos rotos de la red se conservaron, y fragmentos de código alienígena se montaron en bibliotecas improvisadas como recordatorio y como herramienta para la próxima defensa. En los días que siguieron, llegaron señales de otras colonias. Algunos puestos habían resistido por sus propios medios, otros no. Las comunicaciones comenzaron a restablecerse en fragmentos. El comandante Marcos, siempre con la mirada hueca por la fatiga, envió un mensaje que fue más que un reporte técnico, era una confesión contenida y una advertencia. Dijo, en el sentido de su acción, sin diálogo directo, que la victoria costó un precio elemental y que la especie se hallaba en deuda no con la idea de planeta, sino con la decisión de permanecer en pie. Fue una declaración sin gloria, pero con la claridad de quien ha conocido la muerte de cerca. En las ruinas, otros gestos fueron más sutiles, una joven técnica que había perdido a su hermano, soldó una placa con fragmentos de chip para recordar que la tecnología, aunque peligrosa en manos ajenas, podía ser también escudo. Otro grupo empezó a construir pequeños relicarios con piezas de la red caída, un esfuerzo que no buscaba reactivar la tecnología, sino aprender de ella. De esa manera, el conocimiento enemigo se volvió enseñanza humana, no solo eran adversarios, sino maestros involuntarios de que no repetir. La promesa hecha antes del amanecer quedó cumplida a medias. La sonrisa del niño persistía en la imagen, ahora manchada por hollín, pero colocada en el borde de una tumba improvisada. No era una victoria sobre la muerte, sino un testamento sobre la prioridad de los vivos. La comunidad, herida pero consciente, empezó a trabajar en modelos de regeneración mejor informados, agricultura en invernaderos reparados, redes de comunicación redundantes, protocolos para identificar señales de manipulación. La mujer guardiana que emergió en los campos de desechos no era la protagonista central del relato continuo, era testigo y custodio de memoria. Observaba al comandante mientras se inclinaba a soldar un soporte para una antena que había quedado desnuda. Sus ojos contenían compasión que no pedía permiso, y en su gesto humilde había un acuerdo tácito, que la tarea de vigilar el legado sería compartida. En los archivos conservados, algunos fragmentos de la risa alienígena permanecieron intactos. Los investigadores humanos, con su nuevo material, comenzaron a estudiar aquello que una vez se burló de ellos. No fue venganza el impulso primario, sino la necesidad de entender. Aprendieron que la risa era un placeholder de complejidad, no era simple desprecio, era un intento inútil de asimilar algo viviente que no entraba en su lógica. Los científicos humanos, con paciencia y tristeza, comenzaron a catalogar y a crear defensas que no hicieran del planeta un lugar inhabitable. En el primer aniversario de la caída de la red, la colonia organizó una ceremonia moderada.
No hubo discursos grandilocuentes, solo manos que plantaban semillas en la tierra quemada. La acción tenía la ligereza de lo cotidiano y la gravedad de lo que no debe olvidarse. Entre los participantes, Marcos caminó hasta la tumba donde descansaba la foto chamuscada y colocó una semilla sobre ella. No fue un gesto heroico, fue algo más íntimo, la promesa transformándose en cuidado. La semilla era una promesa que cruzaba generaciones. En la reconstrucción de la memoria, se insufló un nuevo mandato, enseñar sin convertir en dogma. Se pusieron escuelas improvisadas donde se enseñaba supervivencia tecnológica y ética de la guerra, se practicaba la memoria sin convertirla en un mito que alimentara la sed de destrucción. La humanidad aprendió una lección, la capacidad de sacrificar puede salvar una especie, pero también puede amplificar la herida si no se acompaña de responsabilidad. Marcos, en los últimos días retratados en los registros, mostró una faceta que antes era exclusiva de las noches, la quietud. Caminaba por los pasillos, tocando herramientas con delicadeza, hablando con los nuevos aprendices sin la voz de comandante sino con la de un hombre que ha sido testigo. El niño de la foto se convirtió en la narrativa que pasaban de mano en mano, no un símbolo de venganza, sino un motivo por el cual proteger y ser cuidadoso. El legado tomado de la red rota se convirtió en un recurso valioso. Fragmentos de código se tradujeron en algoritmos defensivos, piezas alienígenas se fundieron para crear nuevos materiales. Las viejas computadoras resucitadas se usaron como cajas de resonancia para enseñar patrones de rescate. La experiencia demostró que la supervivencia no solo requería valentía, sino doctrinas para asegurar que la furia humana no se recreara sin control. El último acto del comandante fue simple. Una tarde, bajo un cielo que intentaba ser claro, Marcos se quedó en el borde de la llanura y miró el horizonte. No pronunció palabras que fueran registradas, solo exhaló. Había cansancio, sí, pero no derrota. Había heridas, pero también el gesto humano de limpiar y plantar. El mundo seguía siendo el mismo planeta con otros nombres, pero con una especie que, tras su furia, había aprendido a ser más lista para proteger lo que realmente apreciaba, la vida. La furia humana no pide permiso. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.